Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Patricio nuevamente. Ahora vamos a empezar con el primer tutorial, el primer video de ayuda para que puedan hacer el cálculo de lo que se llama la distancia óptima de extracción para cada máquina. Este video es una secuencia del que les presentó primero Andrés en forma conceptual para lo que son los caminos forestales y para lo que es el cálculo de la distancia óptima de extracción. Y es el video que contiene los cálculos más simples, más elementales, que después lo vamos a complejizar un poco más o enriquecer en el nivel de información cuando hagamos uno con la inclusión de los modelos de tiempo por ciclo para cada una de las máquinas. Este primer video lo que hace es presentar una serie de simples ecuaciones para el caso de, en este caso, un skidder, que es la abreviatura que nosotros usamos, para obtener una serie de curvas, que son estas que están acá, que se llaman el cálculo de la distancia óptima de extracción, donde lo que tenemos es una forma de curva como la verde que está acá, que es el costo total, que es función de la sumatoria del costo de extracción, que es la curva azul, y con la sumatoria de la curva del costo de construcción y mantenimiento de caminos, que es la curva roja que está acá. Esta forma de curva es parecida o este esquema de cálculo es conceptualmente igual a lo que ustedes vieron en economía como cálculo del costo total y el costo marginal. Y lo que tenemos que buscar como objetivo siempre es, en este caso, aquella distancia de extracción en donde el costo total de extracción es mínimo. Y entonces lo que hace es relacionar la densidad de caminos o la cantidad de metros por hectárea de caminos con el costo en pesos por metro cúbico extraído en función de la distancia de extracción. Entonces lo que vamos a ver en secuencia es la explicación de cómo llegar a calcular este costo. Entonces para eso vamos a ir despacio viendo qué significa cada una de estas columnas. La primera columna es la de volumen en metros cúbicos y lo que representa es la cantidad de metros cúbicos que hay en la hectárea modelo, en la hectárea tipo que vamos a extraer, donde vamos a extraer la madera. En este caso, como es una situación de trabajo de un skidder, es corresponde a una talarraza, y lo que dice ahí es que hay 215 metros cúbicos por hectárea para extraer de una plantación. ¿Sí? Es un ejemplo nomás. Es una plantación con un bajo volumen por hectárea, pero no importa. Nosotros lo que usamos es el dato de 215. ¿Y por qué es importante ese volumen por hectárea? Porque nosotros queremos relacionar dos cosas: el costo por metro cúbico, ¿sí?, con la cantidad de pesos que invertimos para mantenimiento de caminos por cada metro cúbico. Lo que estamos diciendo conceptualmente es que toda la madera que va a salir de esa hectárea debe pagar los costos de extracción, los costos de cosecha, pero también los costos de construcción y de mantenimiento de caminos. Con lo cual, por eso es importante siempre tener un dato de el volumen de madera por hectárea que hay en la situación que estamos haciendo el cálculo. Después lo que empiezan en secuencia son dos columnas. La primera es la de distancia de extracción y la segunda es la de densidad de caminos, que en definitiva alimentan estas dos curvas que vimos hace un minuto en la figura. La primera, la de distancia de extracción, lo que supone es un aumento gradual de 25 metros cada vez, entre 25 y 400 metros, para la distancia de extracción. Quiere decir esto que representa en definitiva cada línea un ciclo de la máquina. Quiere decir que va a haber ciclos de 25 metros, ciclos de 50, ciclos de 75, de 125 y demás.
que se relacionan con los viajes que hace cada vez este skidder, ¿sí? Y que va a haber una distancia promedio dentro de ese lote, que es la que está representada por esa línea. O sea, depende del tamaño del lote. El lote es más chico, sabrá una distancia promedio de 25 metros. Y el lote es muy, muy grande, sabrá distancias promedio más grandes de 375 o 400 metros, ¿sí? En general, para cada tipo de máquina hay para los lotes de la zona una distancia promedio ideal. Por ejemplo, para este caso, el de un skidder, para un skidder normal o tipo máquina promedio, tendría que situarse entre 100 y 150 metros. Pero eso también está muy relacionado con el tipo de camino que vamos a tener, o con, mejor dicho, el estándar de camino que vamos a tener. Pero eso lo vamos a ver en secuencia, ¿sí? En un minuto. Entonces, la segunda columna, la de distancia de extracción, representa la distancia de extracción con aumentos de 25 metros cada uno, y es una idealización, o sea, es una cuestión conceptual, ¿sí? No quiere decir que siempre vayan a encontrar viajes de 25 metros o distancias promedio de 75 metros o de 175. Es para hacer el cálculo elemental que estamos proponiendo ahora. La segunda columna lo que representa es la densidad de caminos, ¿sí? Y es la relación matemática que hay entre la cantidad de caminos por hectárea y la distancia de extracción. Y como en una hectárea ideal se extrae la mitad de la madera para un camino y la mitad para el otro, suponemos que nuestras plantaciones siempre están rodeadas de caminos en ambos límites de cada rodal. Por eso plantea ese número de 5.000, o sea, si la hectárea tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados, suponemos que la mitad de la madera sale para un lado y la mitad de la madera sale para el otro. Con lo cual, por eso plantea 5.000 dividido la distancia de extracción. Y entonces, si avanzan en la columna, van a ver que siempre queda fijo 5.000 y siempre divide por la celda correspondiente a la columna C. Ahora bien, acá hay otra relación que es muy importante, que a medida que la distancia de extracción es más corta, aumenta la densidad de caminos, y en distancias de extracción más largas disminuye la densidad de caminos. Y esto también tiene una lógica, donde existan lotes más chicos con distancias de extracción más cortas, va a haber mayor densidad de caminos, va a haber mayor cantidad de caminos por hectárea. En cambio, en lotes mucho más grandes, donde la distancia de extracción sea mucho más larga, por ejemplo 400, va a haber menos cantidad de metros de camino por hectárea, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que quiere decir esto es que la relación entre distancia de extracción y densidad de caminos es inversa. Por eso esta cuenta de 5.000 dividido distancia de extracción, ¿sí? Es inversa. A medida que aumenta uno, disminuye el otro. ¿Está claro? Ok. Entonces, para cualquier tipo de máquina siempre vamos a tener esta relación inversa. Hasta ahí es indiferente de la máquina. Entonces ahora lo que sigue es la columna referida al tiempo por ciclo. Esta columna del tiempo por ciclo lo que hace es poner una ecuación, que es esa que tienen ahí, para el cálculo del tiempo por ciclo y hacerla dependiente de la distancia de extracción. ¿Sí? A medida que yo voy variando, que voy aumentando la distancia de extracción, me aumenta el tiempo por ciclo. Esto quiere decir que cuando los viajes son más largos, la máquina tarda más, y cuando los viajes son más cortos, la máquina tarda menos. Ahora, ¿cómo se compone ese tiempo por ciclo? Bueno, tiene dos componentes, en este caso, que son dependientes de la distancia de extracción, y dos componentes fijos. Los dos componentes que dependen de la distancia de extracción tienen que ver con lo que se llama viaje vacío
y con lo que se llama viaje cargado. Y entonces, si ustedes se mueven hacia la derecha de la planilla, tienen ahí un viaje vacío VC de 6 km por hora, perdón, un viaje cargado VC de 6 km por hora y un viaje vacío de 10 km por hora. Esto lo tienen que transformar en unidades de kilómetros por hora a lo que figura acá de metros por minuto para poder hacer las cuentas correctas en las unidades que corresponden. Y entonces hay una parte variable que es el viaje vacío y el viaje cargado para lo que es la distancia, y dos tiempos fijos que son siempre uno para tiempo de carga y uno para tiempo de descarga. Esto es por cómo funciona esta máquina, el skidder, que siempre para cargar y descargar es rápido y demora un minuto para agarrar la carga y un minuto para dejar la carga, y no depende de la distancia, es siempre 1, 1. Y está puesto así 1 más 1 para que identifiquen el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Y después finalmente hay un coeficiente, un número ahí que multiplica siempre, que es 1,25, que es el tiempo de actividades generales, lo que refleja de alguna manera la eficiencia. Quiere decir que esta máquina en definitiva tiene una eficiencia del 75%. Por eso siempre se aumenta el tiempo por ciclo en un 25%. Entonces, con esto logramos lo que se llama linearizar el tiempo por ciclo. A medida que aumenta la distancia, aumenta el tiempo por ciclo. Mientras que acá tenemos un tiempo por ciclo de 2,84 minutos para la distancia más corta. La distancia más larga, ese ciclo dura 8 minutos. ¿Ok? Entonces ahora debo relacionar el tiempo por ciclo con el rendimiento en metros cúbicos por hora. Y entonces para eso tengo esta ecuación que está acá, que primero que nada lo que vemos es que está relacionada al tiempo por ciclo, y después está relacionado al rendimiento por ciclo que tiene esta máquina, que este skidder arrastra 4,5 metros cúbicos en cada viaje. Con la garra llena lleva 4,5 metros cúbicos. Entonces siempre van a ver que está 4,5 metros cúbicos. Y el 60 es para llevarlo a hora, es para convertir a hora. Y entonces lo que estamos viendo de manera general es que en los viajes de distancias más chicas, el rendimiento es más alto porque tarda menos, y en los viajes de distancias más largas, el rendimiento es menor porque tarda más, porque el ciclo es más largo. Y entonces varía, en este caso, entre 94,94 y 33,74. Entonces, esto está más o menos acorde con un skidder de este tipo. Es un skidder de viejo, como un John Deere 540 o un Caterpillar 515, más o menos en ese rango tienen ese rendimiento de 4,5 metros cúbicos por viaje. ¿Sí? Es un dato que se asemeja de alguna forma a la realidad, y que, digamos, en las distancias que yo les decía, entre 100 y 150, 175 metros normales de extracción en esta zona, es correcto, tiene ese rendimiento entre 70 a 55 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Ok, entonces con esto obtuvimos una columna que nos representa el rendimiento de el skidder linearizada, o sea que se relaciona en forma lineal con la distancia de extracción. La siguiente columna lo que hace es relacionar el costo con el rendimiento. Entonces, lo que establece es una relación de costo entre el costo horario y el rendimiento. Como esta es una planilla muy vieja, tiene ese valor de 100 para el costo horario, es de cuando el costo horario era
de 100 pesos, hoy en día ese valor no corresponde, hoy en día estaría más, como ustedes hicieron los cálculos, entre 1500, 2000, 2500, depende del tipo de máquina que estemos hablando, pero por ahora dejemos ese valor de 100 para seguir la secuencia de cálculo, pero sepan de entrada que ese valor de 100 es el costo horario y que ustedes cuando hagan su ejercicio lo van a cambiar por un costo que ya calcularon en el caso de los costos horarios. Y entonces también obtuvimos el cálculo del costo por metro cúbico en forma linearizada, o sea, a medida que disminuye el rendimiento, aumenta el costo. Y cuando el rendimiento es más alto, el costo es más bajo. Hasta ahí, ok. Entonces acá hago una pausa para que el video no sea tan pesado y puedes grabar otro desde caminos en adelante.